darle gracias al Señor por la vida de Carolina Rico, que nos viene a traer la palabra hoy. Un aplauso al Señor por su vida, por esta gran mujer. Días para todos. Para los que no me conocen, yo soy yo soy Carolina Montoya, de Rico. Hago parte de los fundadores de la iglesia y desde hace 7 años que comencé esta visión. Nunca había tenido el privilegio de pararme en el altar a traer palabra del Señor. Y mientras preparaba la charla, entendía por qué. Porque el Señor tiene un tiempo, y hay un tiempo para todo. Entonces, ¿me regalas la adoración? Vamos a darle inicio a esta enseñanza. Este es un mes, el mes pasado hablábamos de la verdad y era una serie de la verdad. Este mes el Señor ha instado a nuestro apóstol y a nuestra profeta y lo que va a hablarle a su pueblo en este mes es acerca de la identidad. Cuando el viernes me hacen oficial la notificación de que iba a predicar, le pregunto al Señor: Padre, ¿de qué quieres que le hable a tu iglesia? Y llevando la línea que el Señor trae acerca de la identidad, lo primero que el Señor hizo en mí fue traer a memoria una situación en la que estuve hace años. Era joven, no tenía hijos, no me había casado y a mí se me pierde la cédula. En ese momento yo consigo trabajo y para hacer apertura de cuenta, para firmar contrato, pues necesitaba mi documento de identidad. ¿A cuántos se les ha perdido su documento? ¿Cuántos los han robado? ¿Y cómo queda uno? ¿Cómo se siente uno? Uno se siente desnudo porque uno no tiene cómo identificarse. Por eso esta mañana quiero hablarles acerca de la identidad y cómo cuidarla para no perderla. Cómo cuidar nuestra identidad. Ya sabemos que si vamos en un Transmilenio, que es un spa móvil, los que nos transportamos, ahí nos hacen masaje, nos dan abrazos, aromaterapia, nos cantan, nos venden. También tenemos que cuidarnos de los raponeros, de esos que meten la mano de una forma lisa en nuestro bolsillo y nos sacan nuestra billetera, nos sacan los documentos. Entonces, ayúdenme a enumerar qué trae un documento de identidad. Trae una foto, sí, trae el nombre, dime, los datos, la huella, trae una huella, fecha de expedición, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, o sea, tipo de sangre, muy bien, Dianita. Lo mismo sucede en el reino espiritual. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor y le conocemos, el Señor nos da una identidad. Y esa identidad que trae ADN, propósito, llamado y determina quiénes somos. Eso trae nuestra identidad espiritual. Ese es nuestro documento en el reino. Y con eso vamos a llegar al cielo cuando partamos de este mundo y hayamos cumplido el propósito para el cual fuimos enviados. El Señor nos preguntará. Y ahí donde está, pregúntale a la persona que está a su lado: ¿estás cumpliendo el propósito para el cual fuiste enviado? ¿Estás desarrollando tu llamado? ¿Cumples una función dentro del cuerpo de Cristo? ¿Sabes para dónde vas? Tremendo. Y ahí el Señor empezaba a hablar a mi corazón y me confrontaba.
ha perdido su identidad. Ya sabemos qué pasa cuando perdemos nuestros documentos físicos de identidad. No podemos acceder a una parte bancaria, no podemos acceder a la EPS, no existimos, no existimos, no existimos. Y cuando la identidad de reino es perdida, no existimos. Y qué tremendo que el Señor nos diga que no nos conoce, porque no tenemos una identificación. ¿Cuántos de los que están aquí han ido a Peniel? Los que hemos ido a Peniel sabemos que allá es reafirmado, o sea, allá nos hacen la entrega oficial de nuestra identidad de reino, que es lo que está sucediendo en este momento en Sasaima. Están recibiendo su identidad, y aquellos que la perdieron les está siendo renovada, están sacando su duplicado de la identidad de reino. Les voy a pedir que me acompañen a leer en Primera de Reyes 19, del 1 en adelante. Entonces vamos a mirar 3 casos específicos de 3 hombres que aparecen en la Biblia que perdieron su identidad, los raponearon y perdieron su identidad. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué pasa en este momento? ¿Quién era Jezabel? Jezabel era la esposa de Acab y era una mujer que venía a acabar con todos los profetas, que venía a acabar con todos los hombres de Dios, y pidió la cabeza de Elías. Entonces le envía un mensaje, porque era hasta educada la señora, ¿no? Le envía un mensaje a Acab a Elías, y le avisa que pidió su cabeza y que lo va a matar. Y asegura, le da fecha y le da hora. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Quién sale ahí? Elías recibe el mensaje y Elías se asusta. ¿Qué entra en Elías? Temor. Entonces vamos a entender un poquitico quién era Elías. Elías era un hombre de Dios, Elías era un profeta, y tal vez me atrevo a decir que fue uno de los hombres más usados en el Antiguo Testamento. Él traía palabra de Dios a la tierra, y era tan tremendo que Elías hablaba y le decía al cielo que se cerrara, y el cielo se cerraba, que se abriera y lloviera, y llovía. Él hizo llover fuego. Tremendo. Era un hombre absolutamente usado por el Señor. Dios le hablaba, él escuchaba la voz de Dios, y era algo que entendíamos en la velada. En el Antiguo Testamento Dios no le hablaba a todo el mundo. En este momento nosotros tenemos el privilegio de escuchar la voz de Dios porque está su Espíritu Santo. Su Santo Espíritu está con nosotros, por eso le oímos. Pero antiguamente Dios no le hablaba a todos, él solo le hablaba a sus profetas. Tremendo. Eran contados, y sus profetas eran los que repartían la palabra para su pueblo y les decía que era lo que tenían que hacer. Entonces, siendo un hombre como el que era, desatando milagros de abundancia, milagros de multiplicación, él fue el que visitó la viuda. Recuerdan que le dijo que lo que tuviera, que trajera, que el aceite de la tinaja, que la harina le ayuda a pagar sus deudas. Tremendo, tremendo, tremendo. Pero se dejó paniquear, se dejó asustar. Entonces empecemos a revisarnos cada uno como siendo hombres y mujeres de Dios. No nos asustamos cuando nos envían un mensaje de que vamos a morir. Todos los que estamos en este lugar y todos los que hemos atravesado esta puerta y hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, somos hombres y mujeres usados por Dios. Y ahí comienza nuestra identidad. Ahí, cuando nosotros entramos en legalidad con el Señor, que es aceptándolo como nuestro único
y controlador, empezamos a tener identidad. La identidad es algo que se forma. La identidad tenemos que trabajarla. ¿Por qué creen que se desvían tanto las identidades en este tiempo? ¿Por qué nuestra juventud está tan atacada? ¿Por qué hay tantas modas que los influyen? ¿Por qué hay tantas cosas que los influyen? Porque no saben quiénes son. Porque cuando yo no sé quién soy, yo no sé para dónde voy, pues me asusto. Y eso le pasó a Elías. Elías se asustó y en él entró temor. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Se sentía tan perseguido que él le pidió al Señor que le quitara la vida. ¿Por qué? Porque no quería morir a manos de Jezabel. Prefería que el Señor le quitara la vida. Prefería que el Señor le quitara la vida. ¿Y cuántas veces nosotros no le hemos dicho al Señor: no quiero vivir más, no aguanto más? Y hasta acá llegaron mis fuerzas. Y me concentro en el problema y en la situación que estoy viviendo en ese momento. Para los que no me conocen, hace un año, y es algo que siempre traigo a colación, hace un año, para estas fechas, yo estaba en un hospital. No sé si conocen a mi esposo. Mi esposo es ese señor calvo, grande, tatuado. Él es mi esposo. Hace un año él le dio una peritonitis. Y específicamente para esta fecha, él estaba en una sala de cirugía debatiéndose contra la vida y la muerte. Infartado. Mis hijos en la casa, solos. Tuve que dejarlos solos por más de un mes y medio. Y literal el Señor me lleva sola por ese desierto. Y me siento debajo de un enebro y le digo: Señor, no puedo más. Porque aunque mis autoridades espirituales, mis padres espirituales y mis hermanos en el Señor estaban siempre pendientes de mí, nunca se pudo cuadrar el tiempo para que fueran hasta allá. Pero hoy, un año después, entiendo que era necesario. Era necesario que estuviera sola. Mi esposo queda postrado en una cama completamente desacondicionado. Sus piernas ya no le funcionan, sus órganos ya no le funcionan, ya no puede caminar, no se puede movilizar. Y el Señor empieza a trabajar en mi corazón. Y empieza a trabajar en el corazón de mi esposo. Entonces, cada uno de ustedes piense esa situación donde ustedes han sentido definitivamente bajo los brazos y no aguanto más. Puede ser una situación con un hijo, laboralmente, financieramente, con el esposo, con la familia, en donde decimos: ya no aguantamos más, Señor, quítanos la vida. Y nos portamos como Elías. ¿Por qué? Porque nos dejamos llenar de miedo. Y cuando tenemos miedo, el miedo viene ligado a la amnesia. Y se nos olvida quiénes somos. Ayer tuve la oportunidad de hablar con una mujer que amo profundamente. Y cuando la escuchaba, yo pensaba: ¿dónde tiene puesto su vida? ¿Dónde tiene puesto su vida? El Señor le ha dicho de mil maneras y a gritos, públicamente, a gritos, le ha dicho quién es ella. Pero cuando uno presta su oído a escuchar la amenaza de Jezabel, en donde le envían un mensaje con fecha y hora de cuándo vamos a morir y cuándo vamos a perecer, nos desviamos. Por eso la palabra de Dios dice: puestos los ojos en Jesús. En Jesús. Elías está en este tiempo bajo un ataque. Y entiendo cuando el Señor me muestra el ataque por el que está atravesando Elías.
Dios me dice, el más interesado de que nos olvide quiénes somos es Satanás. Es Satanás. Por eso viene a traernos una cantidad de situaciones, viene a traernos una cantidad de argumentos, preocupaciones. ¿Por qué? Porque es la manera en la que nos entretiene y nos saca de su presencia. ¿Listo? Vamos al 8. Se levantó pues, comió, bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. El Señor le habla a Elías y le dice, te voy a alimentar. Ve y come porque el largo camino te espera. Ve, aliméntate. ¿Y qué hace Elías? Come. Él se alimenta. Pero luego vuelve y se tira debajo del enemigo. Quiere decir que la identidad de Elías le fue arrebatada, porque se le olvidó quién era. ¿Y saben qué pasa? Después de esto viene más adelante, viene un tiempo donde hay un estruendo, donde viene un fuerte soplido, pero Elías no escuchaba la voz de Dios. No la escuchaba, él no escuchaba la voz de Dios. Hasta que lo oye en un silbido apacible. Solamente cuando su corazón se aquieta. ¿Cuántos de ustedes, sobre todo nos pasa a las mujeres, tenemos nuestra cartera y abrimos la cartera y vamos a buscar algo y no lo encontramos? Porque echamos de todo, pero usamos dos cosas: las llaves y el celular. No usamos nada más. O sea, yo he visto pocas mujeres, y una de ellas es mi profeta, que todo lo que echa en el bolso lo usa. Pero yo todo lo que echo en mi maleta, lo único que uso son las llaves a veces, y el celular no uso nada más. Entonces, cuando estamos desesperados buscando, ¿encontramos? No, porque nuestra mente es nublada. Es nublada. El temor se apoderó de nosotros, nos entontecimos y nuestra identidad se pierde. Él es el primer varón que pierde su identidad, y cuando perdemos nuestra identidad lo perdemos todo. O sea, Elías tenía todo. Tenía su mejor amigo, tenía quien lo dirigiera. O sea, ¿a cuántos no les gustaría levantarse todas las mañanas y que Dios le diga: hija, ponte esto porque esto se te va a ver bien, hija, desayuna esto porque con esto no te vas a engordar, hija, camina de esta manera, no cojas por este lado porque puede haber un ladrón? El Señor lo hace, el Espíritu Santo nos guía, pero como somos necios, y Elías lo tenía todo, y por dejarse raponear del enemigo perdió su identidad. Vamos a ver otro en Lucas 15 del 11 al 17. En este pasaje bíblico el Señor habla del hijo pródigo. ¿Cuántos conocen la historia del hijo pródigo? Yo creo que nos la han dado unas 50,000 veces. ¿Y cuántos hemos sido hijos pródigos? ¿Cuántos hemos sido así protagonistas de esta historia? Esta historia habla de un hombre que tenía 2 hijos. Y entonces vamos a ver otra forma de perder la identidad. Tiene 2 hijos. Y uno le dice: bueno, yo ya me siento grande. Y va a su padre y le dice: entrégame mi herencia. Yo me la merezco. Tú no, mi amor. Tú no, todavía no. Yo ya me siento grande, entrégame mi herencia. Yo quiero administrar mi dinero. Lo que tú tienes, la mitad es mío. Y se va para el mundo. El papá le entrega la herencia. Y aquí el Señor me daba la revelación: ¿por qué se pierde la identidad? Y aquí Él hablaba específicamente a mi corazón. ¿Soy parte de la fundación de la iglesia? Sí.
pero 7 años después es mi primera vez parada en un púlpito. ¿Saben por qué? Porque cuando el corazón de un hijo no está preparado, no es tiempo de entregarle una responsabilidad. ¿Tú le entregarías las llaves de tu carro a tu hijo, Sandrita? ¿No? Lore, ¿tú le entregarías, si tuvieses una camioneta, las llaves a Samuel para que los lleve? No, no está listo. Y eso pasa con el Señor. Pero cuando viene la fama, cuando viene el reconocimiento, cuando viene esos aplausos, cuando viene ese tiempo donde gente que no te conoce te da una palmadita en la espalda y te dice lo bien que lo estás haciendo, ¿qué entra en nuestro corazón? Orgullo, autosuficiencia, altivez. Y ahí cortamos nuestra dependencia con el Señor y automáticamente perdemos la identidad. ¿Cuántos varones no se vuelven tan confiados porque ya conocen el terreno donde viven, en sus casas, en sus barrios? Ay, yo salgo sin cédula, yo salgo sin papeles, eso no pasa nada. Y he visto casos donde terminan llevándoselos. Preciso el día que salieron sin identidad, sin billetera, se los llevaron y terminaron en la UPJ o en una URI por indocumentados, sin hacer nada. Cuando era un poco más joven que ahorita, porque no estoy bien, un poco más joven que ahorita, a mí me gustaba mucho la rumba y me gustaba andar de noche en la calle con mi hermano. Y me acuerdo mucho que por indocumentados una vez se llevaron a mi hermano y él duró toda la noche ahí en Palo Quemado, en la UPJ. Y yo sentada fuera de la UPJ porque yo que iba a dejar a mi hermano solo, y lloré, porque eso sí, Dios lo que Dios me dio en abundancia fue lágrimas. A mí me sobran lágrimas para dar y compartir. O sea, el que necesite, yo voy y le lloro donde necesite, yo voy y le lloro. Y me siento ese día fuera de la UPJ, y cuando voy a preguntar por mi hermano, me entregan son los cordones de los zapatos. Mi mamá se está enterando. Entonces me entregan los cordones de los zapatos y yo le dije, pero es que yo quiero saber es de mi hermano. ¿Y cómo sabemos cuál es su hermano? Si hay 60 muchachos adentro, ¿cómo vamos a saber quién es su hermano? ¿Por qué? Porque no estaba identificado, porque no tenía identidad. Y eso le pasó al hijo pródigo. Va, parrandea, se gasta todo, y llega a, regálame el 16, perdón. Y dice la palabra, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. ¿Qué estaba haciendo el hijo pródigo en este momento? Se gastó todo, pero tuvo hambre. Y el Señor me decía, cuando un hijo mío se va de mi casa a pasear por el mundo, nosotros nos vamos con depósito, porque en cada uno de nosotros hay un depósito. A cada uno nos fue entregada una medida de fe y nos vamos a pasear con ese depósito. Pero llega un momento donde ese depósito termina y nos da hambre, porque la fuente inagotable es Dios, no nosotros. Y entonces todas esas armas que nos fueron entregadas para pelear, llega un momento en la que a nosotros se nos olvida, ya no, porque lo hacemos en nuestras fuerzas y en nuestra propia sabiduría. Entonces a él le da hambre y consigue un trabajo cuidando cerdos. ¿Quiénes conocen el campo? ¿Quiénes son de campo? Don Arquimino, don
Arquiminio me puede ilustrar un poquito de cómo son las marraneras, donde están los cerdos. Son sucias, toda la cochinada. Y veía algo que me impactaba, y es, él tenía tanta hambre que quería comerse las algarrobas, o sea, lo que le daban a los cerdos, la pura lavaza. Eso era lo que él quería, o sea, así fuera eso, quería comer. ¿Por qué? Porque tenía amnesia. ¿Y por qué tenía amnesia? Porque ya no tenía identidad. Y cuando tenemos amnesia se nos olvida que somos hijos, y se nos olvida que el Señor nos suple. Por eso muchas personas en este tiempo padecemos de ansiedad, padecemos de depresión, porque se nos olvida quién nos suple, y necesitamos la pastillita que nos tranquilice, y necesitamos la pastillita que nos duerma. Pero no es culpa de nosotros, es de que está llena mi mente y mi corazón. Recuerden que todo es un canal. Lo que escucho, lo que yo escucho, lo que entra por mi oído, llega a mi mente y lo conecto automáticamente con mi corazón, y es lo que sale de mi boca. Si lo que yo estoy escuchando todo el tiempo, ¿ustedes qué creen que escuchaba el hijo pródigo en esa marranera? Los chillidos de los marranos, la gente mandándole. Yo no me imagino ni siquiera el olor. No me imagino, yo soy muy asquienta, entonces no más de imaginármelo me da cosa, como diría el doctor Chapatín. O sea, debe ser terrible, terrible. No soy muy amante al campo. Tengo que aprender a amar más la creación del Señor, porque no soy muy amante del campo. Decir, ay, quisiera levantarme una mañana llanera y lo primero que siento es el olor del popó de la gallina. No es mi sueño. Pero pues también porque no lo he vivido, ¿no? Esperemos el día que lo viva. Ya me invitaron a una finca. Ya me invitaron por allá a una finca. Cuando a nosotros se nos olvida de dónde venimos, terminamos ahí, en una marranera. Ustedes vayan y la ven qué pasa, don Arquiminio, cuando uno va y baña a un marranito. Uno va y baña al marrano porque está comprometido con la higiene del marrano. ¿Qué hace el marrano? Va y se revuelca. Ellos necesitan tener su piel impregnada de ese olor. Tienen que estar untados, su boca, sus patas, todo. Y no hay espacio que les quede limpio. Usted puede durar todo el día, lave el marrano y el marrano se le ensucia, lave el marrano y el marrano se le ensucia. Yo me le quito el sombrero a los que tienen un marranito un mini pig como mascota. Los han educado bien, que los veo limpiecitos. Porque desde chiquiticos los enseñaron. Entonces, ¿qué tendemos a hacer cuando perdemos identidad? Nos volvemos imitadores y empezamos a imitar los comportamientos del mundo. Ya caminamos como caminan en el mundo, ya hablamos como hablan en el mundo, ya frecuentamos lugares que frecuentan el mundo. Y yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida. Porque ojo, que el Señor, miren lo que me está diciendo el Espíritu Santo en este momento. Ojo, que un hijo pródigo no solamente es aquel que se va de la iglesia y no vuelve. Porque hay hijos pródigos estando en la iglesia que no tienen identidad, que asisten pero no tienen identidad, que su corazón está en otro lugar, que sus pensamientos están en otro lugar, pero su cuerpo está acá. Tremendo, 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 tremendo que yo venga cada domingo. Tremendo que el Señor me quiera amar todos los días, pero que yo venga cada domingo y tal vez me ponga una camiseta de servicio, tal vez yo me ponga una vestidura, tal vez me suba al altar, tal vez dé un abrazo en la puerta, sea cual sea la función que el Señor me entregó, pero que yo sea un hijo pródigo.
que no tenga identidad de hijo, que me sienta un bastardo. Fea esa palabra, a mí no me gusta, pero es así, y las cosas hay que hablarlas con su nombre. Cuando no me siento hijo, soy un bastardo. Y cuando no me siento hijo es porque no tengo identidad y porque no reconozco cuál es la fuente. Si yo estoy atravesando por algún problema en mi mente y en mis emociones, es porque no sé que el Señor me dice en su palabra que echa sobre Él toda vuestra carga y toda vuestra ansiedad. Y el Señor lo hace. Solamente necesitamos que tengamos fe, pero caminemos, avancemos, porque es como el que dice: el Señor me va a bendecir, pero duermo hasta las 11 de la mañana y no salgo de mi casa. El Señor tiene una casa preparada para mí, el Señor me va a dar una camioneta, el Señor me va a dar de todo, el Señor me va a entregar esposa, el Señor me va a dar esposo, pero no lo provoco. ¿Lo estás provocando? Hay que provocarlo. Las bendiciones se provocan. ¿Y saben cuándo uno provoca las bendiciones del Señor? Cuando le cree. ¿Y cuándo le creo? Cuando tengo identidad. Esa identidad nos fue entregada hace 7 años cuando fui al Peniel, y cada vez que voy a servir el Señor renueva votos conmigo. Cada vez que llega un Peniel, así me quedé acá, me devuelvo a ese primer amor donde tuve el primer cara a cara con mi papá, y donde él me decía que me amaba profundamente y que la etiqueta que me había puesto el mundo ya no existía. Ha sido un proceso, no ha sido fácil, ha sido doloroso, pero les puedo asegurar que he pagado el precio, y que hoy yo tengo un esposo, un excelente hombre que amo con todo mi corazón, un hombre que ama y le teme al Señor y le sirve con pasión, que tengo unas hijas que danzan y dejan todo acá, así ellas tengan un diagnóstico de epilepsia y una de ellas tenga un diagnóstico de sordera, pero me está robando la identidad y yo se lo estoy permitiendo. ¿A cuántos de nosotros no nos han robado por dar papaya? Que no saque el celular en la calle, que tenga cuidado, y llegamos: es que me robaron. Pero ¿para qué lo saca en la calle? ¿Para qué muestra dónde lo tiene? ¿Para qué le dice usted al ladrón: por acá? Tremendo. Y eso pasa cuando no tenemos identidad. Y parte de esto es, ojo, porque la identidad también se trabaja cuando aprendemos a quién le abrimos nuestro corazón. Nosotros no podemos abrirle nuestro corazón a todo el mundo, porque un mal consejo nos saca del propósito. Un mal consejo nos saca del propósito. Busquemos nuestras autoridades, busquemos una persona que esté conectada con Dios para poder recibir. No permitamos que venga el enemigo a hablarnos, porque así como el Señor usa, hasta las piedras me hablarán, dice la palabra, hasta las piedras me hablarán. Pero es que no ve que el infierno también está organizado, y Él también usa situaciones, Él también nos pone pastos verdes, Él también nos muestra que vamos a ganar muchísimo dinero. Y que eso le pasó al hijo pródigo. Eso le pasó al hijo pródigo. Regálame el 17. El 17. Y volviendo en sí. ¿Ustedes han visto una pelea de boxeo? Ok. ¿Qué hace un contrincante con el otro? ¿A dónde le manda el golpe? ¿A las 100 o a las orejas? ¿Por qué? Porque ahí es donde está la estabilidad. Wow. Aquí está mi estabilidad. Aquí está mi estabilidad. Por eso les digo, cuidado con quién nos aconseja. Aquí está mi estabilidad. Como un boxeador,
¿A quién escucho? Escucho a los que me llaman románticamente hasta las 11 de la noche para cobrarme y decirme que estoy súper reportada en Data Crédito. Escucho tal vez los que trabajan en empresa, a mi jefe que me desaprueba y dice que no puedo, que no sirvo para un área, que me desecha. ¿Escucho eso o escucho lo que el Señor ya me dijo? Escucho tal vez a las que en algún momento, o sea, mi esposo no llegó a los pies del Señor tan fácil. Yo veo a Dianita Muñoz y me acuerdo, la veo con sus hijos pequeñitos y así era yo. Yo alzaba a Valentina, estaba embarazada de Manuel, llevaba a Gabriela y a Juan de la mano y eran chiquiticos. Me acuerdo que cuando Conexión Vital Internacional comenzó, cuando este sueño comenzó y se empezó a materializar, empezamos en una casa. Y yo siempre he vivido en la estancia y me tocaba irme hasta el rincón de Venecia. Pero cuando yo conocí el amor de mi papá, yo entendí que no podía soltarme de él y que como fuera. Yo veo una Lore que llega acá y la veía el lunes cansada, agotada, corriendo con Mateito enfermo, y acá llegaste, que tenías un compromiso con tu papá. Veo una Dianita Muñoz que llega acá con sus hijos corriendo, ella siempre está corriendo y llega con sus hijos a darse la pela, y esa fidelidad hoy tiene a su esposo en Peñera. Y no ha sido fácil, no ha sido fácil. Y yo sé que algún día el Señor va a tener a una Diana, a una Marta para dar, a una Lorenita, a una Dianita Muñoz, todos. Disfrutemos del proceso. Duele un montón, pero el Señor nos dice que le entreguemos nuestra carga. Y eso solamente lo podemos hacer cuando tenemos identidad de hijo, cuando sabemos de quién viene nuestro socorro, cuando entendemos quién tiene cuidado de nosotros. Una señora Nelly que atravesando por una situación muy dolorosa no se aparta del Señor y aún en pedazos llega a decirle al Señor: acá estoy. Acá estoy, úsame. La veo con la camiseta puesta, la veo sirviéndole, la veo enamorada, pero eso solamente pasa cuando tenemos identidad. Alguna vez le decía yo a una mujer que estaba atravesando por una situación con su hijo. Y yo le decía: tú le enseñaste el camino a casa. Y eso fue lo que hizo el papá del hijo. Le enseñó el camino a casa. Y aunque se nubló y se entonteció por un momento y se le olvidó que era hijo, él ya sabía cuál era el camino a casa. Por eso dice: y volvió en sí. Y se habló a sí mismo, se ministró a sí mismo y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Qué pasa en ese preciso momento en el hijo pródigo? Reacciona y entiende. Viene el arrepentimiento genuino en él y ya conocemos la historia. Vuelve a la casa de su papá. Pero ¿con qué corazón llegó a la casa de su papá? ¿Reclamando su posición de hijo? No. Él le dijo: hazme como uno de tus jornaleros. No me importa, yo vengo a servirte. Empiezo desde abajo. Hace casi 3 años, nosotros atravesamos por una situación muy dolorosa con mi esposo. Mi suegra fallece y
Y es tan terrible, es tal el temor que entra en nuestro corazón y nos nubló, que pasaron cosas anexas y nosotros nos fuimos para el mundo. Les digo yo a los que me conocen que me fui a darme una vueltica a Dubái. Sí, me fui para Dubái. ¿Eso es un desierto? Sí, yo no me iba a ir para cualquier lugar. Entonces me voy yo a darme la vueltica por el mundo. Y me pasa lo del hijo pródigo, vuelvo en sí. Y llego a mi casa. Nadie, ni la profeta, ni el apóstol, nadie me puso en disciplina, nadie. Mi esposo es un hombre que ama servir, Guillermo, tú lo conoces, sabe que él ama su camiseta. Yo creo que la camiseta de Oscar la exprimen y sale aceite para dar y combinar. Ese hombre ama servir, él ama el servicio. Pero yo tomé la decisión de sentarme un año porque tenía vergüenza. Por eso les digo que hay muchos pródigos que están en la casa. Porque me pudo la vergüenza, porque me pudo el miedo, porque me pudo la crítica, porque me pudo lo que decía la gente. Y estar acá parada y recibir todo lo que yo he recibido este año no es fácil. No es fácil. Ha sido muy duro. Ha sido muy duro. El Señor este año me permite conocer a 2 personas y ellas deciden honrarme. Y para que dimensionen un poquitico, no voy a entrar en detalles porque no me siento lista para hablar del tema a profundidad, pero para que dimensionen la magnitud de la honra, es una honra que está avalada en pesos, más o menos en unos 35 millones de pesos. Y pensaba yo, le decía yo a una de ellas hablando con ella, le decía, ¿y por qué no me dan más bien esa plata para la cuenta inicial de una casa? Y decía, no, porque el Señor este año se ha empecinado, y de verdad, y perdónenme la palabra, este año el Señor conmigo se ha dado garra. De verdad. Cuando uno está mal, uno dice, no, pero ya no más, Señor, ya. Pero cuando uno está bien, uno no le dice, uy, no me bendigas tanto. Pero yo sí le he dicho, Señor, no más. No porque esté rechazando su bendición, sino porque me da temor, porque me da miedo, porque yo le digo, Señor, yo sé y lo tengo en mi corazón, yo sé que el Señor a todos en esta iglesia nos va a hacer muy prósperos, que esta iglesia va a ser próspera financieramente, que vamos a crecer. ¿Por qué? Porque tenemos corazones de hijos, porque le adoramos con el corazón, porque le amamos, porque tenemos misericordia por las almas. Nuestro corazón ha sido movido a misericordia por cada una de las personas que no conocen, porque queremos darles un hogar. Y en honra por eso que nosotros hemos hecho, Él nos quiere bendecir, nos quiere hacer muy, muy prósperos. Les va a dar un matrimonio espectacular a ustedes dos. O sea, si tú tienes un pensamiento y ya tienes un plan de cómo va a ser tu matrimonio, el Señor, los pensamientos de Él son más altos, más altos. Si Dianita y Marta tienen establecida una meta de venta para este mes, el Señor les va a devolver el triple por cuanto le han creído, porque se han obligado. Porque Dianita, tú rompiste esquemas, y yo te lo decía a ti el fin de semana pasado. Una cosa es lo que diga el mundo, pero tú ves a tu esposo con los ojos de Dios y nunca has dejado de creer en Él, y el Señor honrará tu corazón, lo honrará y te llevará a lugares inimaginables. Pidamos, porque pedimos escasamente si somos hijos, si tenemos una identidad, si ya tenemos una identidad de reino, porque vamos delante del Señor y le decimos, ay, Señor, es que saber si de pronto te sobra o tienes un poquito, porque nos acostumbraron. ¿A cuántos de chiquitos
pedir? Que soy hijo, que puedo pedir. Y nos ha desdibujado tanto nuestra imagen, tanto nuestro amor propio, que sentimos que no podemos exigir. Pero debemos ser coherentes. Debemos ser coherentes. Al hijo pródigo le fue robada su identidad. ¿Por qué? Porque le fue entregado de más. Recibió de más. Y ojo, que ninguno de nosotros tenga mayor estima de sí mismo. Y eso es algo que yo les digo a mis discípulos. Alexa sabe que esa es una de mis remas. Que nadie tenga mayor estima de sí mismo. Nadie. Y si creemos que somos demasiado buenos, arrodillémonos acá en el altar y digámosle: no, Señor, yo no soy producto terminado y tú vas a trabajar en mí todo el tiempo. Y me humillo. Algo que yo aprendí del pastor John y del apóstol: ore y entréguele y pídale perdón al Señor por todo, por si las moscas, por si de pronto, por si algún día, por si acaso. Porque nos ponemos en una posición donde decimos: ¡ay, terrible! Esa vieja es cachona. ¡Ah! El marido le está poniendo los cachos. Y nos sentamos a criticar. Ha repetido la pinta como unas 50 veces. Mírela, todos los servicios que viene, como llora. Fijo, está en pecado. ¡Ah! La profeta repitió aretes. Mire, la profeta y el apóstol no se dieron un pico. Eso están agarrados. Hablemos de ellos que no están. Ay, mami, no. Y están transmitiendo. ¿Ya que? ¿Cuántas veces no hablamos el uno del otro? Terrible. Terrible. César se puso la chaqueta. Eso fijo es que le quiere quitar el lugar a Oscar. No, Alexandra ahora se metió allá a poner música. Pero ¿cómo se le ocurre si ella no está enviada? Pero cuando nosotros vemos que hace falta algo en la casa del Señor y me arriesgo a hacerlo porque somos un solo cuerpo, ahí es donde sale a relucir nuestra identidad de hijo. Iba a comenzar el servicio y no había quien pusiera la música. Y Alexita, hoy te honro públicamente. Ella dijo: pues yo no sé, pero yo muevo acá los botones mientras llegan. Sí, porque nos podemos parar y decir: ay, Felipe no llegó, Johan no llegó, y Michael sabiendo no llegó. La fácil es criticar, la fácil es juzgar, la fácil es señalar, y ahí la identidad de hijo se nos ha perdido. Y vamos a ver el último ejemplo, que está en Mateo 26, y es la más tremenda. En Mateo 26 del 69 en adelante. Mateo 26 del 69 en adelante. Y dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Miren lo tremendo. Miren lo tremendo. ¿A cuántos no nos ha pasado que hablamos y nos comportamos de una forma inadecuada? Y alguien que de pronto está a nuestro alrededor nos dice: ¿acaso no son cristianos? ¿Acaso usted no es cristiano? ¿No que usted va a una iglesia?
confianza. ¿Y uno qué hace? Cuando no tenemos identidad clara, lo negamos. Lo negamos. Cuando nos avergonzamos de hablar de Jesús, lo negamos. Cuando nos portamos de una forma inadecuada, lo negamos. Cuando maldecimos y nos enojamos, lo negamos. ¿Qué diferencia tenemos de Pedro? Y lo más tremendo, Pedro duró 3 años y medio al lado de Jesús, era su íntimo. O sea, Pedro caminó sobre las aguas. El Señor le dijo, miren lo tremendo. Pedro, lo que les decía, Dios no le hablaba al hombre. Eran hombres específicos, ¿sí? Sus profetas. Pero cuando envía a Jesús, pues le hablaba solamente a Jesús. El Padre se comunicaba con el Hijo y el Hijo transmitía el mensaje. Pero cuando Jesús pregunta, ¿quiénes dicen ustedes? Tenía a todos reunidos y le dice, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Quién se lo reveló? Jesús se lo dice. Bien has dicho, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. O sea, no fue una revelación de hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Wow. O sea, Dios le dijo a Jesús, dame permiso, hijo, que le voy a hablar a él. Él es mi hijo y a él va el mensaje para confirmar lo que tú eres en esta tierra. Entonces, imagínense la magnitud de Pedro. Imagínense la forma en la que era usado Pedro, todo lo que el Señor le entregó. ¿A cuántos el Señor no nos ha entregado ministerio, no nos ha entregado discípulos, no nos ha entregado propósitos, sueños, llamamiento? No nos han discipulado cercanamente y pasan 3 años y te niegan. ¿Por qué? Porque no hay identidad. Porque no sé quién soy. Porque no sé para dónde voy. Cuando no lo tengo claro, yo permito que el mundo me lleve por delante. Y mujeres, cuando yo no sé quién soy como hija, permito que un hombre me ponga la mano encima. Cuando yo no sé quién soy como hija, me meto con cualquier pelagato. Cuando no sé quién soy como hija, me desespero y no aprendo a esperar en el Señor. Yo creo que todas, gloria a Dios por las que estamos casadas. Pensé nunca decir eso, pero gloria a Dios por las que estamos casadas. Pero imagínense ustedes aceptar cualquier cosa. ¿Saben por qué? Porque nuestra autoestima está tan desgastada, tan destruida, tan vuelta a nada que no nos sentimos merecedores. Y cuando no nos sentimos merecedoras, sí, nos quedamos con las mujeres, mutilamos a nuestros hombres. Como está todo ese mover de feminismo, de liberación, nosotras podemos, nosotras hacemos, nosotras estamos empoderadas, nosotras no necesitamos. Y sí, claramente, pueda que nosotras no necesitemos de un hombre para salir adelante, pero sí es necesario, porque la palabra de Dios dice que mejor son 2 que 1. Mejor son 2 que 1. Y no está mal estar soltero. Por eso les digo, disfruten el proceso. Disfruten el proceso. Pero no esperen cualquier cosa que llegue a la vida de ustedes. Que el hombre y la mujer que llegue a la vida de ustedes sea un hombre y una mujer que primero ame a Dios. Si ama a Dios, hay garantía. Hay a quien reclamarle. Hay a quien reclamarle. Si su corazón está con Dios, hay a quien reclamarle. El Señor cumple. No se metan con cualquiera. Cuando Pedro niega su identidad. A él no lo robaron. Él la entregó. Entonces vino el enemigo y le
quieto, arriba las manos, entrégueme todo lo que tiene. Y le dijo, tome, llévese, aquí está mi identidad, haga conmigo lo que quiera. Y en el último versículo dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, porque Jesús ya le había dicho lo que él iba a hacer, que le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Lloró amargamente. Veía estos 3 casos de estos 3 hombres de la Biblia. Si les fue arrebatada, robada, entregaron su identidad, pero la recuperaron después. No pensemos que porque nuestra identidad ha sido robada no vamos a poderla recuperar. No pensemos que porque tomamos la decisión de apartarnos, y no ni siquiera físicamente, sino que apartamos nuestro corazón del consejo de nuestros padres espirituales, del consejo de nuestros mentores, el Señor no nos va a honrar. Nosotros no somos, y esto es algo que yo le digo mucho a las personas, tú no eres lo que dices que vas a hacer, tú eres lo que haces. Menos palabra y más acciones. No, yo te voy a creer. No le digas que le vas a creer, créele. Yo te voy a honrar, Señor. No, hónralo. Yo te voy a obedecer. Pero de pronto mañana, porque es que el fin de semana. Eso, qué pereza. Más tarde. Voy a dejar de ser tan iracundo. Voy a dejar de criticar, voy a dejar de señalar, voy a dejar de juzgar. Voy a entender que cuando una persona se para acá en el púlpito, no es esa persona. No es esa persona. Regálame el último versículo, Juan 8:14. Y así como diría un sabio varón de Dios, profeta, ya con esta temporada. En Juan 8:14, el Señor me daba esta palabra y me ministraba el corazón. Porque está Jesús hablando con los fariseos. Jesús está hablando con los fariseos. Y entonces los fariseos le están preguntando, bueno, ¿y usted quién es? Y respondiendo Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Hasta el último momento. Hasta el último momento. Y aún sabiendo lo que iba a padecer, Jesús jamás perdió su identidad. Y tenía claro de dónde venía y a dónde iba. Y cuál era el propósito. Y hoy yo le oro al Señor para que en cada uno de nosotros sea renovada esa identidad. Para que en cada uno de nosotros nos sea entregado el duplicado si la perdimos. Si perdimos nuestra identidad, hoy dámela al Señor. Y hoy entregue y pídale perdón. Dígale hoy al Señor que lo perdone por no reconocerse a sí mismo. Porque cuando no nos reconocemos como hijos y cuando no reconocemos quiénes somos en Dios, dejamos que el mundo venga a nuestra vida, que la gente venga a nuestra vida y haga con nosotros lo que quiere. Dejamos de portarnos como hijos y empezamos a comportarnos como bastardos. Dios no cuantifica el dolor de nadie. Y cada cosa
que a un hijo le duele, para él es importante. Algo que yo aprendí de mi profeta. Y una de las primeras cosas que ella me dijo cuando yo llegué a la casa, yo siempre seguí muy llorando. Entonces yo la llamaba cada ratico, yo era, paz, no me mira, paz, está lloviendo, paz, me duele un dedo. Y me aguantaba las lloradas, ella me aguantaba mis dramas. Y alguna vez, ya después de mucho tiempo, yo le decía, ay, pues perdóname por ser tan cansona, yo soy cansona, yo demando. Y ella me dijo, me miró a los ojos y me cogió la cara con el amor que ella tiene y me dice, hija, si a ti se te parte una uña y lloras, te está doliendo y para mí es válido. Pero si pierdes un ser que amas y lloras, para mí también es válido. Yo no cuantifico el dolor. Y eso me hace una... A mi mamá le he hecho todas las pataletas del mundo. Todas. Y todas mis pataletas, todos mis shows, todos mis dramas, me los aguanto. Lo mismo mi papá. ¿Pero por qué? Porque sé que soy hija. Y que eso nos pase con el Señor. Derramemos nuestro corazón delante del Señor y digámosle, perdónanos, papá. Perdónanos porque tu amor nunca falla. Perdónanos porque tú siempre me abrazas. Perdónanos. Perdónanos por no reconocerte como hijos. Perdónanos por no verte como tú nos ves. Y que hoy podamos salir renovados, entendiendo que tenemos un documento celestial que está grabado en nuestro corazón, que no podemos permitir que la moneda y mucho menos que somos merecedores y que somos coherederos juntamente con Cristo, que no es mentira, que no es mentira, que es real. Vivan el proceso, disfruten el proceso, goces en el proceso. Que cada lágrima. Ayer veía una publicación que me hizo mi mejor amiga hace años. Y decía, me regalaba la palabra de aquellos que sembraron con lágrimas, con gozo recogerán. Y así ha sido. Les decía que este año el Señor se ha empecinado en bendecirme. Me honra con un tratamiento que vale lo que les digo, 35 millones de pesos. Me honra enviándome a Chile. Me honra confiándome en la iglesia. Me honra permitiéndome pararme en un púlpito y traer palabra que viene de parte del Señor. Y anoche le compartía yo a Alexita, que anoche lloraba y le decía a Dios, por favor, que no vaya a llorar. Pero es inevitable porque eso soy yo. Y porque parte de tener identidad es amarte como eres. Así, perfecta, en pedazos, rotos, sin armas. Así, así me amo. Así soy. Dice un meme, así soy. Eso soy yo. Y soy creación del Señor. Y cada vez que me veo de una forma diferente, y cada vez que me desenvuelvo, me estoy diciendo, Señor, imperfecto es. Qué mal hacen las cosas. Yo lo hubiera hecho mejor. Si yo me hubiera creado, yo me hubiera hecho mejor. El Señor me necesita así. Con ese temperamento y con ese corazón. Gracias, iglesia. Gracias por disponerse. Yo veía que llegaba poquita gente. Yo, gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Luego pensaba en las empanadas, no, que lleguen más, que lleguen más, que lleguen más.
Pero Dios no pudo escoger mejores personas para que hubiesen estado este día acá. Tus ojitos me llenan de emoción verte a ti. Y es que ya Sandrita esté adelante. Porque me voy a sentir en más confianza. Le decía yo, si no, canta otra para que no estemos. Gracias, Guille, por estar acá. Gracias, Cecita, la Alexa. La señora Martica, que no sé qué se me hizo. Pipe, Johan. Este hombre se puso la 10. Y Dianita. Gracias a todos. De verdad que gracias.